Bueno, de entrada quiero comentarles, yo tengo un canal de YouTube que me encuentran con el nombre de usuario @Dr. Mauricio Leija, @Dr. Mauricio Leija. Es un canal de YouTube que tiene cerca de 1500 videos y ya llegamos a los 60,000 suscriptores. Y es un canal que habla sobre salud mental infantil y también un poco sobre terapia familiar. Y bueno, el título de esta charla es Cuidado en la salud mental y muy enfocado en la infancia y adolescencia. Y aunque nos vamos a enfocar en infancia y adolescencia, no vamos a poder dejar de lado a la familia ni tampoco el desarrollo de límites sanos y vínculos saludables en el hogar. Aunque mi práctica se centra en la psiquiatría infantil, yo estudié la maestría en terapia familiar para tener una herramienta en el trabajo con los niños. No soy muy partidario de que si un niño va a una terapia individual con un psicólogo, puedan resolverse muchos problemas si tenemos afectada a la familia. Bueno, quiero empezar yo con un dato que a lo mejor nos puede hacer algo de ruido, que puede hacerlo a lo mejor un poco pesimista, pero esta información que yo les estoy presentando es producto de la investigación epidemiológica en salud mental infantil y que nos dice que el 15% de los niños y adolescentes, y esa es una cifra a nivel mundial, tiene un trastorno mental. Y de hecho yo creo que esta cifra se dispara en comunidades cristianas. Y ahorita voy a decir por qué, que eso es interesante. Pero quedémonos con esta cifra, o a lo mejor hasta se nos hace más fácil recordar que 1 de cada 6 niños en el mundo tiene un trastorno mental. Los psiquiatras que ven adultos saben que un porcentaje muy alto de sus pacientes, estoy hablando arriba del 70%, iniciaron con síntomas o con un síndrome psiquiátrico completo en la infancia o la adolescencia. Quiere decir que con mucha frecuencia el psiquiatra de adultos ya ve las secuelas o las consecuencias de un problema de salud mental infantil. Y el hecho de que en nuestras comunidades no tengamos acceso a estos servicios, pues es algo que preocupa, porque si ustedes buscan atención en una institución especializada en salud mental, van a encontrar psiquiatras de adultos y a lo mejor muy pocos psiquiatras de niños. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Es como si las autoridades de salud decidieran invertir recursos en médicos especializados en rehabilitación para ayudar a personas adultas con secuelas de poliomielitis en vez de vacunar a los niños contra la polio para que esa persona no llegue a la etapa adulta con una invalidez. Entonces mantengan en cuenta esta información. Y ahorita les voy a decir por qué creo que esta cifra se dispara en comunidades cristianas. Quiere decir que posiblemente los niños de esta iglesia sean más de 1 de cada 6. Pero ahorita lo vamos a ver. ¿Me pasas la que sigue, por favor? La salud mental y la conformación del ser humano. Quiero aquí sentar las bases del pensamiento basado en la tradición cristiana que yo comparto y comparten psiquiatras creyentes, psiquiatras que tienen un entendimiento hacia la espiritualidad. Es un pasaje muy citado cuando se habla de este tema. La Biblia enseña que el ser humano es un ser tripartito. Y voy a leer esta cita que es de 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, que aquí en griego es neuma, alma, en griego es psique, fíjense qué interesante, de ahí viene psicología, psiquiatría, psicoterapia, y cuerpo, soma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otros pasajes que también hablan de esta conformación tripartita, por ejemplo, Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, y habla del cuerpo, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, esto no nada más es pensamiento bíblico. Si buscamos en el diccionario la palabra salud, me pasas la que sigue, por favor. Eso está tomado de un diccionario en el inglés. Este es el diccionario más usado en la lengua inglesa de los que se editan en Estados Unidos, que es el diccionario Merriam-Webster. Alguien podría decir, no, se utiliza más el diccionario de Cambridge o el diccionario de Oxford. Bueno, sí, pero esos son diccionarios europeos. Pero en términos de Estados Unidos,
ese es el diccionario más usado, y si buscas la palabra salud, obviamente está en inglés, él define así la salud: la condición de estar sano en cuerpo, mente o espíritu. Aquí vemos una conjunción disyuntiva, la O, yo aquí lo cambiaría por la conjunción copulativa I. Yo lo pondría como estar sano en cuerpo, mente y espíritu, pero entiendo la postura del diccionario de que manda el mensaje de que puedes hablar de sanidad corporal, mental o espiritual. Entonces, no nada más la Biblia. Uno de los diccionarios más utilizados en Estados Unidos habla de estas tres dimensiones en cuanto a la salud de los seres humanos. La que sigue, por favor. Viktor Frankl, que ya lo mencionó hace un momento Mónica, es un psiquiatra que ha estado abierto a la influencia espiritual, ha publicado varios libros, quizá el libro más conocido se llama El hombre en busca de sentido, fue un bestseller, y yo aquí estoy citando otro libro muy conocido que se llama La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión. Y fíjense lo que dice este psiquiatra creyente: cuerpo y alma pueden muy bien formar una unidad, por ejemplo la unidad psicofísica, que muchos psiquiatras aceptan esto con ciertas reticencias, pero nunca jamás podría dicha unidad representar la totalidad humana. Algo falta. A esta totalidad, al hombre entero, pertenece también lo espiritual. Un psiquiatra hablando de la dimensión espiritual. Y dice, solo la persona espiritual viene a fundar la unidad y totalidad del ente humano, y lo funda como totalidad corpóreo, anímico, espiritual. A lo largo de esta conferencia nos vamos a referir al hombre como esta totalidad corpóreo, anímico, espiritual. Y dice Viktor Frankl, nunca podremos insistir demasiado en que esta triple totalidad es la que constituye al hombre entero. La que sigue, por favor. Es una versión simplificada de ilustraciones que ha publicado Senti y que habla sobre este sistema o esta totalidad corpóreo, anímico, espiritual. El espíritu, sabemos, nos ayuda a tener contacto con nuestro Creador. Recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:10, que el espiritual llega a conocer las realidades a través de tener contacto con el Espíritu Santo. Dice, pero Dios nos las reveló, hablando de realidades espirituales, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. De hecho, el espíritu puede ser una fuente de conocimiento para la persona. El alma tiene que ver con la relación con las demás personas, por eso les digo que aquí vamos a hablar de familias y de vínculos, que de hecho es el tema de esta convención. Y el cuerpo es lo que tiene relación con el medio ambiente. El cuerpo se enferma si el ambiente cambia. Hay personas que son más sensibles corporalmente y cualquier cambio de clima les puede afectar en vías respiratorias, cualquier cambio de alimentación puede afectar su funcionamiento digestivo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vemos una dirección que nos permite entender cómo problemas espirituales, por ejemplo, un vacío espiritual puede afectar el alma. Mónica nos habló hace unos minutos de la neurosis de fin de semana. Si tú tienes ese vacío espiritual y llega el fin de semana y no estás atrapado en ese remolino del trabajo, te puedes empezar a sentir triste. Y de hecho el término neurosis de fin de semana es un término acuñado por Viktor Frankl. También sabemos, los médicos, y esto no incluye nada más a los psiquiatras, que problemas anímicos pueden influir en el cuerpo. De ahí viene una especialidad médica que es la medicina psicosomática, psique y soma. Padecimientos del alma empiezan a afectar al cuerpo. Y también si tú te enfermas del cuerpo, pues puede ser que a lo mejor, por ejemplo, si tienes mucho dolor, si padeces fibromialgia, si acabas de sufrir una fractura, a lo mejor no te sientes con toda la disposición para orar o para leer la Biblia. Es mejor estar sano y sentirte bien para poder buscar estas actividades espirituales que te conectan con Dios. Aquí yo estoy poniendo solamente una dirección, vamos a verlo al revés, ¿me pasas la que sigue? Ahora es al revés, también problemas del alma pueden afectar mi relación con Dios. Si yo estoy lastimado porque tuve una relación muy negativa con mi padre y no han sanado esas heridas anímicas o del alma, posiblemente yo lleve ese patrón de relación a mi vida espiritual, a mi relación con Dios, y problemas del alma afectan mi espiritualidad. También ya habíamos comentado que el alma puede afectar al cuerpo, pero también el espíritu puede afectar al cuerpo. En Proverbios 3 leemos que el temor de Jehová puede ser medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
En pocas palabras, a lo que me quiero yo enfocar para que se pueda entender mejor es que esta totalidad corpóreo, anímico, espiritual se entiende muy bien gracias a la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que nos dice que un sistema está conformado por subsistemas que están abiertos a la información. En pocas palabras, estas estructuras que forman parte de esta totalidad se influyen unas a otras recíprocamente. Y aquí también vemos cumplida una parte de la teoría general de sistemas conocida como el principio de totalidad, que nos dice que si yo afecto para bien o para mal una de estas partes, la totalidad del sistema va a tener una reacción. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Los que hacemos terapia familiar sabemos muy bien que a veces generar un pequeño cambio en un miembro de la familia genera un efecto de irradiación o de bola de nieve y empezamos a tener muchos cambios positivos. Y vemos que se cumple este principio de totalidad. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí vemos estas instancias, cómo pueden influirse positivamente a través de estas intervenciones. A nivel espiritual tenemos la oración, lo vamos a comentar más adelante, el autoexamen, la consejería, el apoyo espiritual, que muchas veces lo puede dar un líder de la comunidad, el pastor de la iglesia. A nivel del alma, la psique, atención psicológica, psicoterapia, terapia familiar. Y a nivel del cuerpo, aquí puede entrar también el psiquiatra, porque el psiquiatra se enfoca mucho en problemas que tienen que ver con sustancias que tienen un desequilibrio en el cerebro, que tiene que ver esto con lo que se conoce como la neurotransmisión. Y por eso es que los psiquiatras con mucha frecuencia utilizamos medicamentos y al incidir en el cuerpo mejoramos síntomas mentales. Nuevamente se cumple el principio de totalidad. Incidimos en una parte, en el cuerpo, y eso afecta el alma. Y de hecho, cuando terminemos esta conferencia, les voy a mostrar el pensamiento de un psiquiatra creyente, cristiano, que él cree, y yo también lo creo así, que si tú mejoras tu salud mental, estás mejor preparado para tener una buena relación con Dios. Lo vamos a ver al final. Ahora, aquí también yo quiero comentar que algunos trabajos que han sido publicados por especialistas y que han sido reconocidos utilizan esta terminología sin ningún problema. ¿Me pasas la que sigue? Por ejemplo, Carl Gustav Jung, lo mencionó Mónica en la anterior charla, él publica un libro que la edición en español fue el primer libro publicado por Editorial Paidós en 1945. Todavía se consigue, pueden ir a la librería de su confianza, su librería favorita, y pedir Los conflictos del alma infantil de Carl Jung. Aquí él no tiene ningún problema de usar la palabra alma, pero en general, en términos técnicos, en las grandes asociaciones, como que tratan de evitar la palabra alma y mejor utilizan pues el término más parecido al griego, que es psique, ¿no? O la mente. Pero ahorita vamos a hablar un poquito también sobre los términos griegos que encontramos en la Biblia cuando habla de la mente y de los fenómenos mentales. Pero bueno, esto va encaminado al hecho de que la palabra alma sí se llega a utilizar en la literatura especializada. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y el DSM-5, conocido como la Biblia de los psiquiatras, tiene un capítulo, uno de los capítulos finales se titula Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, y ahí considera una categoría muy pequeña que es el problema religioso o espiritual. Fíjense qué interesante, en el DSM-5 la Asociación Psiquiátrica Americana, que es la que edita este manual, ya considera problemas espirituales como algo que te puede llevar al psiquiatra. Muy interesante. Yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva York el año pasado al Congreso de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, y ya empieza a haber temas de espiritualidad y psiquiatría infantil. Hubo al menos 2 ponencias y un taller sobre espiritualidad y psiquiatría infantil. Es algo interesante y es bueno que estas academias, estas asociaciones científicas se estén abriendo a esta realidad. Me pasa la que sigue. Vamos a leer. Esa es una fotografía, vamos a leer lo que dice el DSM-5 en esta categoría. ¿Qué es este problema religioso o espiritual? Esta categoría se debe utilizar cuando el objeto de la atención clínica es un problema religioso o espiritual. Entre los ejemplos cabe citar experiencias angustiantes que implican una pérdida o cuestionamiento de la fe, problemas relacionados con la conversión a una fe nueva o el cuestionarse valores espirituales que no necesariamente están relacionados con una iglesia u organización religiosa concretas. Hay algo que a mí me preocupa y es el hecho de que se ha visto que los pacientes que acuden a servicios de psiquiatría y son creyentes suelen no hablar de su relación con Dios en la consulta de psiquiatría.
Y también algo que también me preocupa es que si un cristiano está asistiendo con un psiquiatra, a veces no lo comenta mucho en su comunidad local, ¿no? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Es una reflexión que yo hago. Es frecuente que los usuarios de servicios de psiquiatría eviten hablar de temas espirituales con su médico. Yo sugiero, rompan la regla, háganlo. Existe la tendencia a creer que la mayoría de los psiquiatras son ateos o agnósticos, pero al menos en México no existe una encuesta que respalde esa creencia. No sabemos. También es posible que el paciente crea que si menciona a Dios en la consulta, el psiquiatra creerá que padece psicosis y esto llevará a una confusión en el diagnóstico. Pero tampoco hay estudios que demuestren que los psiquiatras tiendan a creer que los pacientes están fuera de la realidad si hablan en el consultorio de temas relacionados con su fe. Sí, sé que esto pasa, es un riesgo. De hecho, me pasas la que sigue, por favor. En este libro que yo les recomiendo, La presencia ignorada de Dios, de Viktor Frankl, él menciona el caso de un paciente que le compartía esta experiencia a Viktor Frankl en torno a situaciones con anteriores psiquiatras. Fíjense lo que dice este señor. Me dicen que tales anhelos no son sino sutilezas. Hablaba de su relación con Dios. Filosóficas, especulaciones absurdas, porque solo existe lo que se ve y se oye. Lo demás son desvaríos que proceden de un trauma, ¿no? Y le decía esta persona a Viktor Frankl, así cuando hablaba de mis tendencias hacia Dios, casi me asaltaba el temor de que acabarían poniéndome la camisa de fuerza. Que bueno, yo les puedo asegurar, yo entré a la psiquiatría en el 2004, hace 20 años, y yo, al día de hoy, yo nunca he visto una camisa de fuerza, solamente la he visto en las películas, ¿no? Que hay un artículo muy interesante de Ramón de la Fuente, de principios de los 90, que se llama Acerca de la identidad del psiquiatra, en donde habla de cómo en las películas nos han creado mucha mala fama a los psiquiatras, porque pues yo como psiquiatra nunca he visto una camisa de fuerza, no sé ni dónde las venden, solamente las he visto en las películas, ¿no? Claro que se podría diseñar con una costurera, una persona que diseñe ropa, pero ya no se utilizan las camisas de fuerza. Sí han existido obviamente, pero ya hace muchos años que no se utilizan. La que sigue, por favor. La que sigue. Ya en la consulta de psiquiatría no debe haber temas de los que no se pueda o no se deba hablar. Si el paciente siente la necesidad de hablar con su psiquiatra de un conflicto en su relación con Dios o de una crisis en sus creencias religiosas, debe hacerlo sin reticencia. El psiquiatra quizá no la tenga fácil, pero ¿quién le dijo que ejercer la psiquiatría sería sencillo? No, pues échale la bolita, ¿no? Igual y en una de esas se interesa en la Biblia, empieza a leerla, el Espíritu Santo lo toca y tu psiquiatra es salvo. Sería una manera de evangelizar. Entonces, hablen de Dios, hablen de sus creencias con sus psiquiatras, si es que van al psiquiatra, ¿no? Porque también algo que sucede en las comunidades cristianas es que pareciera que el estigma pesa más que afuera de las iglesias, lo cual es un estorbo y es un problema para atender problemas de salud mental de niños y adolescentes, sobre todo si la estadística se dispara en comunidades cristianas, que ahorita lo vamos a ver. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Fíjense, ese es un breve esquema de la conformación del ser humano más desglosado hacia el alma y las funciones del alma, que ahora lo entenderíamos como funciones mentales. Cuando la Biblia se refiere al cuerpo, en el griego, estoy hablando del Nuevo Testamento, aparece la palabra soma. Alma, ya lo habíamos comentado, es psique, de ahí viene psicología, psiquiatría, psicoterapia, psicoanálisis, y espíritu es neuma, que originalmente el término griego hablaba de la respiración, del aliento vital. Por eso es que todavía tenemos una especialidad médica que es la neumología, pero no habla de la espiritualidad, sino que estudia las funciones respiratorias. Y fíjense, ese es un esquema muy escueto sobre funciones del alma. Una es la mente inconsciente. Y fíjense qué interesante, en el texto griego leemos que cuando se habla de la mente inconsciente aparece la palabra griega nefros, que literalmente son riñones. De hecho, en Apocalipsis 2:23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, ahí en griego es nefros, y los corazones. En el Nuevo Testamento interlineal griego-español, editado por Francisco La Cueva, él pone una nota al pie de página y nos dice que ese nefros bien podría traducirse en términos modernos como mente inconsciente. Y que cuando habla de que Jehová escudriña la mente, nefros,
y el corazón, significa que Dios conoce lo más recóndito de nuestro ser. De hecho, lo dice así literalmente, los últimos recovecos del ser. Y esto nos recuerda al Salmo 139, cuando el salmista dice, todavía no está una palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora resulta que Dios conoce mi inconsciente y Dios sabe lo que voy a decir. Entonces, también en el Antiguo Testamento, incluso hubo un tiempo que yo usé mucho la Reina Valera de 1909, que es la versión antigua, y hay muchas palabras que ya no están en el español, pero en Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que pruebo los riñones y escudriño los corazones. La Reina Valera 1909 conservaba la palabra riñón literal del hebreo. Emociones, cardia, de ahí viene cardiología. Aquí no tenemos ningún problema de que cuando la Biblia habla del corazón se refiere a las emociones. El intelecto, dianoia, para la Real Academia, intelecto es sinónimo de inteligencia. De hecho, esto nos remite a Marcos 12:30, cuando le preguntan a Jesús por el principal mandamiento, y cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice Jesús en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ahí la palabra en griego mente es dianoia, inteligencia. El intelecto, también tu inteligencia debe estar puesta para conectarte con tu Dios. Tenemos un culto racional, dice Pablo en Romanos 12:1. Hay otra palabra parecida que es el entendimiento, el nous, que de hecho eso lo cita Pablo en Romanos 12, cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nous, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nous se entiende como la capacidad para interpretar inmediatamente la realidad. Dianoia tiene más que ver con una razón discursiva, dianoia tiene que ver más con la inteligencia, tiene que ver más con la capacidad de identificar premisas y poder sacar conclusiones. Entre más premisas tú identifiques en tu ambiente inmediato y mejores conclusiones saques, más inteligente eres, pero esa inteligencia debe estar para conectar con Dios. Y autocontrol, sofronismos, también es una parte de la mente, el freno de la maquinaria. Ustedes recordarán que en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, sofronismos. Ahora, yéndonos al principio de totalidad, claro, mi vida espiritual puede ayudar a que yo ponga el freno si tengo tendencias impulsivas. A lo mejor en un niño es un poco más difícil, pero es una función del alma. La que sigue, por favor. Aquí quiero yo comentar que a mí no me gustó la película de Intensamente, no me gustó la primera parte, quise darle oportunidad a la segunda y me quedé dormido en una parte de la película, pero también encontré una crítica muy aguda de un historiador judío, Yuval Noah Harari, muy conocido por su bestseller Sapiens, de animales a dioses, y él dice esto, es una crítica que yo hago a la película, que aparte o subjetivamente a mí no me gustó, hasta me quedé dormido, pero dice, conduce a los espectadores en un viaje al interior del cerebro de Riley, solo para descubrir que ella nunca realiza ninguna elección libremente. Riley es, en realidad, un robot enorme gestionado por una serie de mecanismos bioquímicos y en ningún momento encontramos un libre albedrío. Como que todos los que dicen que les gustó mucho la película, oye, ¿y dónde está el libre albedrío de Riley? Si ponemos atención al final de la película, sí hay una pequeña parte, yo creo que dura como 5 segundos, donde sí se sugiere que ella logra, por su voluntad, controlar los procesos mentales, pero es así como que una chispita. Posiblemente habían leído esta crítica que fuera la primera parte y trataron de modificar la película, pero no es el mensaje que la película manda. Y Yuval Noah Harari dice, la mayoría de los espectadores tal vez no hayan captado sus siniestras implicaciones. ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la voluntad? Tu capacidad para decir, bueno, yo tengo un trastorno mental, pero soy libre de tomar decisiones para poder actuar en consecuencia, en beneficio de mi propia vida y de las personas que me rodean, ¿no? Y yo menciono esto porque no quiero caer en una visión mecanicista, desprovista de voluntad al hablar de las funciones mentales. La que sigue, por favor.
Fíjense, mente inconsciente, nefros. ¿Qué encontramos cuando esta parte empieza a fallar? Trastornos psicosomáticos, trastornos conversivos, que era lo que antes se conocía como la histeria. Todavía algunos médicos utilizan el término histeria conversiva. Trastornos disociativos, como la amnesia, cuando una persona se sale de su casa y de repente olvida de dónde salió. Pautas patológicas de relación como el doble vínculo, lo vamos a comentar. Emociones, cardias, trastornos depresivos y ansiosos. Hay que estar muy al pendiente si nuestros hijos están teniendo problemas de depresión, que muchas veces lo muestran con irritabilidad, con tristeza la mayor parte del tiempo, con episodios de llanto, con apatía hacia cosas que antes les gustaba hacer. Intelecto, dianoia, discapacidad intelectual. Entendimiento, nous, trastornos del aprendizaje. Noam Chomsky, que hace apenas unos meses viralizó la idea de que había muerto y resulta que no había fallecido. Noam Chomsky habla de una gramática universal. Él dice, el niño aprende el lenguaje de una manera natural, intuitiva. Ya tiene en su cerebro esa gramática universal y lo que escucha lo empieza a acomodar y aprende rápidamente, a diferencia de lo que sucede con un adulto que puede tener más dificultades para aprender una nueva lengua. Yo estoy asistiendo ahorita a un curso de inglés y casi todas las instituciones de inglés te lo venden de que no, aprende inglés en 6 meses. Yo les digo a mis compañeros, mira, la verdad suena muy agresivo, pero yo soy la idea de que la letra con sangre entra. Yo sí tengo que ponerme a estudiar, ¿no? Porque esa gramática universal o ese programa gramático universal a mí ya se me desactivó, ¿no? Pero eso tiene que ver con el nous, el entendimiento. También aquí podemos ver algunas formas de autismo. El niño con autismo o Asperger entiende diferente la realidad. Ve los mismos estímulos, pero esa interpretación inmediata es distinta. También aquí podemos encontrar a la esquizofrenia. Y el autocontrol, sofronismos, TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TOD, trastorno oposicionista desafiante, trastorno explosivo intermitente. También algunos niños autistas tienen problemas para el autocontrol y también, aunque esta no es una categoría psiquiátrica, el temperamento difícil. Si hablas con una persona con temperamento difícil, posiblemente te diga que tiene problemas en el autocontrol. La que sigue, por favor. Fíjense, las primeras comunidades de cristianos se preocupaban mucho por la salud física y mental, y esto es lo que leemos en la tercera epístola de Juan, en el versículo 2, donde nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma o tu psique. Algo que yo me he estado preguntando en los últimos meses es que a veces cuando oramos por algún hermano que necesita restablecer su salud, casi nunca oramos, o ustedes corríjanme, por su salud mental. Es decir, de 20 o 30 oraciones por la salud física, quizá habrá una en donde hables o ores por la salud mental tuya o de algún hermano. De hecho, pudiera ser que el peso del estigma también está influyendo en nuestras oraciones, ¿no? Pero yo cuando oro, y cuando oro por mis hermanos, yo oro por su salud mental. Es lo que está diciendo Juan, que tú seas prosperado en soma y en psique. Hay que empezar a orar por la salud mental, ¿no? De nuestras iglesias, de nuestros niños, y eso ya nos permite ir rompiendo o venciendo el estigma. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Esto ya lo comentó Mónica, cuando hay un vacío espiritual, ¿no? Esta neurosis espiritual que puede afectar el alma y que a lo mejor muchas neurosis existenciales pueden traducirse como síntomas mentales. De hecho, Dan Blaser, él cree que la angustia existencial que tiene que ver con el vacío espiritual no tiene medicamentos que sean efectivos, que aquí tú necesitas conectar con Dios, buscar tener esa relación para poder sanar esos procesos mentales. La que sigue, estos son 2 libros que yo recomiendo a los interesados en el tema de Viktor Frankl, que lo he estado mencionando en esta charla. Una es Ante el vacío existencial, habla de esto, hacia una humanización de la psicoterapia, y otra es La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión. Y vamos a hablar un poco de esta neurosis y problema espiritual. Me pasas la que sigue. Dice Viktor Frankl, pero lo cierto es que las neurosis no enraizan necesariamente en el complejo de Edipo o en el complejo de inferioridad, sino que pueden ser también un problema espiritual. No debemos admitir que también el mundo humano, por su parte, es superado por otro mundo, a su vez no accesible al hombre, un mundo cuyo suprasentido es el único que puede dar sentido a su dolor.
Entonces es interesante y a mí me gustaría que cada vez tuviéramos más psiquiatras que estuvieran abiertos a esta realidad espiritual, o aún, aunque un psiquiatra sea agnóstico o ateo, entender que esto es parte de la vida de muchas personas. La que sigue, por favor. Esa. Hay siempre en nosotros una tendencia inconsciente hacia Dios. Y precisamente por ello hablamos de la presencia ignorada de Dios. No lo olvidemos, la religiosidad, aquí lo menciono en términos positivos, implica por lo menos en la misma medida que el amor tiene que ver con una verdadera intimidad. Y aquí vemos ecos del pensamiento de Carl Jung, que se separa de Freud por su pensamiento inclinado hacia la espiritualidad. Freud, él estaba en contra incluso de que hubiera una educación religiosa hacia los niños. Él decía que había que apostarle a que a los niños no se les hablara de Dios. Ahorita vamos a ver qué pasa con eso. Carl Jung, eso está en Psicología y Religión, una obra también muy interesante de Jung, Psicología y Religión. Mis observaciones demuestran la existencia de una imagen arquetípica de la divinidad. Hablaba del inconsciente junguiano. Y en mi entender, esto es todo cuanto es dable a afirmar psicológicamente acerca de Dios. En pocas palabras, lo que decía Jung, a ver, yo como psiquiatra, yo no te puedo decir, porque no soy teólogo, que Dios existe, pero yo sí te puedo decir como psiquiatra que en nuestro inconsciente hay una imagen de Dios y que si tú quieres tener salud mental, tienes que ver cómo conectas con la divinidad. Y aquí habla en general de muchas religiones, por eso es que dice, de modo que estoy plenamente persuadido de la extraordinaria importancia del dogma y el ritual, al menos como métodos de higiene espiritual. Esto ha hecho que muchos psiquiatras sean cada vez más respetuosos de la religión de las personas, independientemente de qué religión sea. La que sigue, por favor. Y bueno, también este vacío existencial puede afectar el alma y crear un problema psiquiátrico, ¿no? De angustia, de ansiedad. La que sigue, por favor. Hay uno de los últimos libros que escribió el ya desaparecido Ignacio Solares, se llama Cartas a un joven sin Dios, y es un ejercicio interesante. Es una colección de epístolas que él le hace a un joven adulto que está por estudiar una carrera, que termina la preparatoria y que él no cree en Dios. Y entonces es interesante ese ejercicio y lo que le dice este escritor. Obviamente es ficción, no existe este adulto joven, pero él hace este ejercicio de decir, bueno, ¿qué le diría yo como un escritor consumado que ha estudiado filosofía, religión? ¿Qué le diría yo a un joven que me dice que no cree en Dios? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Estas epístolas son como una respuesta a cartas que le manda este joven, pero esas cartas no están publicadas. Me preocupó muy en especial el tono desesperado que manifestabas en algunos pasajes de tu carta. Le dice a este joven, el vacío tan angustioso en que dices vivir, vacío espiritual. William James decía que si durante tu juventud encuentras alguna forma de refugio en un sentimiento religioso, ya nunca te abandonará. Por eso son tan determinantes en ese sentido los principios básicos que se inculcan en el hogar y en la escuela. Hay que hablar de Dios. En algún momento ese niño, ese adolescente, ese joven va a hacer clic y va a ser salvo. Va a tener un encuentro personal con Cristo. Pero así como se les enseña un idioma a los niños y no te esperas a que, bueno, a este hijo que yo tengo no le voy a enseñar ninguna lengua y ya cuando sea grande que elija si quiere hablar francés, italiano, español o inglés. Pues no. Hay una colega mía, ella me dijo una vez algo parecido. Nosotros no le vamos a inculcar ninguna religión a nuestros hijos y que cuando ellos sean grandes, ellos escojan la religión que quieran. No, el niño tiene que crecer con ideas espirituales porque eso lo vuelve más receptivo. Freud le apostaba a una educación totalmente desprovista de realidades espirituales. Pero algo también que yo estaba compartiendo con mi grupo de ateos la semana pasada es que para la Biblia no existen los ateos. La Biblia nunca menciona a los ateos. ¿Por qué? Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces no hay ateos en la Biblia. Dios no cree en los ateos, son necios. ¿Por qué? Lo dice el Salmo 19. El firmamento anuncia la gloria de Dios y el cielo cuenta la obra de sus manos. También Pablo en Romanos 1:20 dice que la divinidad de Dios, su grandeza, es claramente visible por la creación desde el inicio de la humanidad. De manera que si los padres son ateos o necios y educan a sus hijos en el ateísmo o la necedad,
Eso es más que eso. Más bien están preparando hijos para ser necios frente al mundo. Y yo creo que eso va a generar muchas dificultades. La que sigue, por favor. Jesús como psicoterapeuta. Fíjense, eso es interesante y tiene que ver nuevamente con el texto griego. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí en el texto griego, sanando es el griego terapeuo, que este verbo da origen a la palabra terapeia, de donde viene la palabra terapia y terapeuta. En pocas palabras, en el griego encontramos que Jesús era un terapeuta, y era un terapeuta de padecimientos físicos y mentales. Terapeia, ¿qué quiere decir? Curar, revertir alguna condición para que alguien pueda realizar su potencial. La acción de un médico que se mantiene cerca de un paciente para socorrerlo y acompañarlo en su proceso de sanidad. La que sigue. Que bueno, no necesitamos recurrir a muchos pasajes para entender que Jesús era un médico de almas. Él dice en Lucas 4:18, el Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, que aquí está citando un texto de Isaías. La que sigue, por favor. ¿Debemos los cristianos, pregunta interesante que creo que vale la pena que tratemos de responder el día de hoy, ¿debemos los cristianos ser evaluados y tratados por psiquiatras? A ver qué opinan. A ver, hacen la mano los que opinan que sí, que los cristianos podemos ser evaluados y tratados por psiquiatras. ¿Ok? Ahora hacen la mano los que creen que no. Ahora hacen la mano los que no saben, que a lo mejor lo van a saber después de esta charla. Ok, bueno, pues vamos a revisar, vamos a tratar de responder esta pregunta. Fíjense, la Biblia nunca se opone a que las personas que sufren padecimientos busquen atención médica. Eso no sucede. Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Lucas 5:31. La que sigue, por favor. Esto también lo tomé yo del libro del Eclesiástico, que de hecho poco antes de esta conferencia, platicando con mi esposa Mónica y viendo nuestras presentaciones, me di cuenta que ella también había citado este libro. Es un libro deuterocanónico, pero posiblemente a los médicos que somos creyentes nos gusta mucho citarlo porque nos ayuda a entender la postura del pensamiento judío en torno a los médicos. Fíjense lo que dice, es la versión Dios habla hoy. Esta no está en las Biblias cristianas. Obviamente no estoy hablando de esto con la autoridad de un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero sí con la autoridad de un libro histórico y que fue importante para el pueblo de Dios. Respeta al médico por sus servicios, pues también a él lo instituyó Dios, como las autoridades. El médico recibe de Dios su ciencia, no la rechaces, pues también a él lo necesitas. Un poco lo que dice Jesús, el enfermo es el que necesita al médico. Así que un hombre peca contra su creador cuando se niega a que el médico lo trate. No, yo no quiero ir con el psiquiatra porque no estoy loco. Bueno, no tienes que estar loco para ir con el psiquiatra, puedes tener cualquier padecimiento mental, que de hecho la palabra locura ya no se utiliza dentro de la terminología técnica, pero esa es una palabra que se encuentra en el diccionario y que la Real Academia la define como acción inconsiderada y de gran desacierto. Entonces, desde el punto de vista estrictamente de nuestra lengua, si tú cometes una acción inconsiderada y de gran desacierto, para el diccionario es un acto de locura. La que sigue, por favor. Entonces, yo quisiera que se abriera un poco más el diálogo entre el cristianismo y la psiquiatría, y esto lo dice un psiquiatra cristiano, el doctor Dan Blaser, que tiene un libro que se llama Freud contra Dios, cómo la psiquiatría perdió su alma y el cristianismo perdió su cabeza. Y fíjense lo que dice este psiquiatra cristiano, que para mí es una autoridad. Como profesional de la salud mental, debe preocuparme el bienestar emocional de las personas en la sociedad, y eso significa que debo ocuparme de las comunidades en las que viven mis pacientes. Los líderes de la comunidad religiosa deberían aprender a trabajar de manera efectiva con la psiquiatría. Su comunidad es un imán que atrae a personalidades con problemas psiquiátricos graves. ¿Por qué? Y aquí estoy dando la respuesta de por qué creo que en las comunidades cristianas es arriba del 15% los niños que padecen trastornos mentales y obviamente también los adultos, ¿no? Las comunidades cristianas prometen amistad, guía, apoyo a las personas que están luchando por sobrevivir a las tensiones de la vida moderna. Se esfuerzan por alcanzar y brindar ayuda a aquellos que están buscándola. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Los estudios epidemiológicos nos dicen que el 5% de los niños
tienen TDAH. Quiere decir que es 1 de cada 20 niños. De manera que si yo voy a una escuela regular, normal, X, voy a encontrar que un grupo con 20 niños tiene uno con TDAH, uno de 40 tiene 2 y uno de 60, que no recomiendo que haya grupos de 60, pero va a tener 3. Pero si voy a una escuela que se anuncia como inclusiva, no voy a encontrar a un niño con TDAH de cada 20. A lo mejor va a ser 10 de 20, o 15 de 20, o 20 de 20, porque es una escuela que se anuncia como inclusiva y atrae como un imán a niños con trastornos mentales. Lo mismo sucede con las iglesias. De hecho, yo creo que la institución inclusiva por excelencia en el mundo es la iglesia. Entonces, por supuesto que la epidemiología psiquiátrica se dispara. Y entonces es un problema muy grave, porque si sobre nosotros crece el estigma y dices, no, ¿cómo voy a ir con un psiquiatra o con un psicólogo porque ellos manejan sabiduría del mundo? Pues entonces estás en una posición muy difícil y tu vida anímica puede afectar tu vida espiritual y también tu vida física. La que sigue, por favor. ¿Qué más dice Dan Blaser? Que yo comparto con él su pensamiento. La psiquiatría tiene que ver con el dolor emocional de las personas y la conducta desordenada en el contexto de sus historias de vida, sus aspiraciones, sus éxitos, sus relaciones y el significado que estos hechos dan a la vida. Esto quiere decir que la psiquiatría debe ocuparse tanto del alma, psique, como del cerebro, soma. Los cristianos, por tanto, eso es también una invitación, pueden ingresar en la psiquiatría como médicos y practicarla de manera efectiva. Es decir, tenemos que vencer el estigma y las comunidades cristianas deben de tener jóvenes que digan, yo quiero estudiar medicina y yo quiero especializarme en psiquiatría, porque sé que si yo estudio medicina y me especializo en psiquiatría, voy a ser de beneficio para mi comunidad y yo puedo estar cumpliendo el plan de Dios para mi vida. Como comentaba el pastor Ricardo, por ahí del 2001... 2002 yo comenté en la iglesia local a la que asistía que yo quería ser psiquiatra y así como que, bueno, pues suerte, ¿no? Pero bueno, creo que todos los, todavía en pleno siglo XXI, los psiquiatras que somos cristianos somos innovadores en el sentido de poder ver esos aspectos que a veces no se consideran. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a conflictos del alma, podemos tener factores ambientales, por ejemplo, un duelo, una pérdida que se complique y se convierte en una depresión mayor, y también factores neuroquímicos que vienen del cuerpo. Así como hay personas que son más sensibles de las vías respiratorias o personas que son más sensibles del estómago, hay personas que tienen una vulnerabilidad biológica para los trastornos mentales y no tiene nada de malo. Eso ya viene por su genética, viene de fábrica, y si desarrollan un trastorno mental sería bueno empezar a trabajarlo. Cuando yo entré al campo de la psiquiatría, como yo ya era cristiano, yo soy cristiano desde los 19 años, pues yo empecé a estudiar psiquiatría, pero muy consciente de lo que decía la Biblia y comparando lo que decía la Biblia en torno a la salud mental y lo que yo iba aprendiendo de psiquiatría, y encontré cosas muy interesantes. La que sigue, por favor. Esa es una cita de Octavio Paz, y no porque lo diga Octavio Paz, sino que lo dijo un escritor galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y fíjense lo que dijo este señor: cada victoria de la ciencia de la psicología no es más que una expresión deteriorada de lo que ya fue dicho en la Biblia hace miles de años. En general se cree que Sigmund Freud fue el que descubrió el inconsciente cuando en noviembre de 1899 publica La interpretación de los sueños, pero no, en la Biblia ya encontramos hablar del inconsciente. La que sigue, por favor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fenómenos inconscientes. Los seres humanos no tenemos suficiente capacidad de autoobservación. Nos hace más fácil mirar hacia afuera, ver los problemas de otro hermano, que tener esa autoobservación. Pues es que cuando yo evalúo a un paciente o doy una terapia familiar, no, tráeme otros observadores. La verdad, voy a parecer muy pesimista, pero no confío mucho en la capacidad de muchos seres humanos para tener autoobservación. Y de hecho, los niños, si son muy pequeños o tienen algún trastorno, no tienen capacidad de autoobservación. La que sigue, más pasajes que hablan del inconsciente en la Biblia. Por eso es que el apóstol Pablo en sus epístolas habla sobre el autoexamen, pero ahorita lo vamos a ver. Antes de que Freud enunciara su teoría del inconsciente, el Antiguo Testamento ya nos hablaba de procesos mentales ocultos que nos eran desconocidos y que afectaban nuestra vida.
En el Salmo 19 leemos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. También el profeta Jeremías escribió, engañoso es el corazón, cardias, el alma, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el siguiente versículo, el versículo 10 de Jeremías 17, es donde dice, yo soy Jehová, quien pesa los riñones y los corazones, la mente inconsciente. La que sigue, por favor. Por esto es que el apóstol Pablo en sus epístolas exhorta a los cristianos a realizar un autoexamen. Es un desafío que tenemos todos los cristianos. La Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos en 2 Corintios 13:5. Y en otro contexto dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La que sigue, por favor. El gran predicador del siglo XX, Charles Spurgeon, escribió en sus discursos a sus estudiantes, esto fue varias décadas antes de las publicaciones de Sigmund Freud. Y aquí Charles Spurgeon habla del inconsciente. Fíjense lo que dice, cada uno puede estudiarse a sí mismo. El ser de uno es un volumen misterioso, la mayor parte del cual nunca ha sido bien leída. Si alguno cree conocerse a sí mismo a fondo, no hay duda que se engaña, porque el libro más difícil de leer es el corazón humano. Necesitamos tener un vínculo con Dios y que Dios pruebe nuestro nefros, esas entrañas, como dice Francisco de la Cueva, esos recovecos del ser, y que Él pueda sanarnos conflictos que son inconscientes. La que sigue, por favor. Ahora, yo quiero centrarme aquí en un fenómeno inconsciente que afecta a las familias y que por supuesto está relacionada con la salud mental infantil. Aquí hablo yo de factores ambientales, ahorita lo vamos a comentar. Puede ser un niño que nos estresa porque es un niño hiperactivo, o un niño que tiene dislexia, o un niño que tiene problemas de capacidad intelectual y que eso estresa a los papás. Y si a esto sumamos en el alma de los padres conflictos intrapsíquicos, los padres pueden responder a ese niño con un doble vínculo, que es lo que se conoce en términos populares como dobles mensajes, que fue una pauta de comunicación que describió Gregory Bateson en 1956 en un artículo titulado Hacia una teoría de la esquizofrenia. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y fíjense, así definimos el doble vínculo. Tal modalidad comunicacional puede brevemente sintetizarse del siguiente modo. En el nivel verbal se da una indicación que a continuación, en el segundo nivel, casi siempre no verbal, es descalificada. En pocas palabras, mandas un mensaje verbal, pero tu actitud, tu manera de expresarlo, tu tono de voz, manda un mensaje distinto y el niño entra en confusión. Vamos a poner un ejemplo que cita Gregory Bateson. Una mamá que tiene un niño a lo mejor inquieto, o un niño con trastorno del espectro autista o con discapacidad intelectual, le dice, vete a la cama, estás muy cansado y quiero que descanses. ¿Qué dice Bateson? Esta frase, en apariencia cariñosa, tiene como finalidad negar un sentimiento que podría verbalizarse así: sal de mi vista porque estoy harta de ti. Dobles mensajes que generan confusión. Lo describe Gregory Bateson en el 56, pero la que sigue, por favor, en 1942 sale a la luz una obra muy interesante escrita por C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un diablo viejo, escrutopo, que le escribe cartas, también al estilo de Ignacio Solares, a un diablo joven llamado Orugario, y dice, mira, para atacar a las familias vas a seguir esta receta. Y aquí en 1942, C.S. Lewis, en esta obra, explica el doble vínculo. Se adelantó a un científico. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Qué interesante, a ver si ustedes se pueden identificar con esta pauta en sus familias. Dice este diablo mayor: en la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen totalmente inofensivas. Es decir, en el mensaje no hay ningún problema, ¿no? Las palabras no son ofensivas, pero en un tono de voz o en un momento en que resultan poco menos que una bofetada, una agresión, por el estilo en cómo lo dices. Debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. En pocas palabras, lo que le está diciendo este diablo mayor a este diablo principiante: trata, si quieres afectar a la familia, que tengan dobles vínculos, y eso los va a enloquecer. La que sigue, por favor. Y entonces, efectivamente, un marido
pues comentaba, lo único que hago con respecto a mi esposa es preguntarle a qué hora estará lista la cena y se pone hecha una fiera. Bueno, ¿cómo lo dijiste? No nada más decir si ya está lista la cena, sino el tono, el contexto, el momento en que lo dices, tu semblante corporal. La que sigue, por favor. También eso lo encontramos en la Carta al Padre de Franz Kafka. Yo les recomiendo que lean esta obra. La pueden encontrar en cualquier librería. Pídanla como la Carta al Padre de Franz Kafka. De hecho, él habla también sobre la religiosidad de su padre. Ellos eran judíos y él decía, es que yo no me la creo. Yo veo que eres un hipócrita porque vas a la sinagoga y yo no veo que tú apliques los principios espirituales en la vida familiar. Pero me pasas la que sigue, por favor. Esta Carta al Padre es de 1919, muchísimo antes de que Bateson hablaba del doble vínculo. Y dice, esto se lo dice a su papá, Kafka. El motivo principal que existía detrás de mis intentos de matrimonio era independizarme. Solo que luego, en la realidad, se convirtió en ese juego de niños en los que mientras uno retiene fuertemente la mano del otro, le grita, vete, vete, ¿por qué no te vas? Es un doble vínculo. Si yo le tomo la mano a alguien y lo saludo y no se la suelto y la persona ya se quiere ir, yo le digo, ¿por qué no te vas? Pues porque me estás reteniendo la mano, ¿no? Un doble vínculo. Estoy diciendo algo con mi boca y mi cuerpo, mi lenguaje no verbal está diciendo algo distinto. Y fíjense lo que generan los dobles vínculos. Esto lo dice Kafka en la Carta al Padre. El propósito de vencer esta situación tiene así algo de demencial y el menor intento puede llevar a la locura. Entonces, aguas con los dobles vínculos. Bateson decía al inicio que el doble vínculo lo podía producir la mamá. ¿Me pasas la que sigue? Pues después él aclara que no, que el doble vínculo puede ser infligido por cualquier miembro de la familia, o es más, hasta el doble vínculo puede ser un trabajo en equipo, ¿no? Para afectar inconscientemente, estamos hablando del nefros, la salud mental de un niño. Puede ser la madre sola o alguna combinación de madre, padre y o hermanos. ¿Qué es lo que nos dice Mara Selvini Palazzoli? La que sigue, por favor. En la situación de doble vínculo, el interlocutor, en este caso el ejemplo es un niño, está obligado a mantenerse en guardia o en estado de alarma. Porque si mi mamá me manda a dormir, recibo el mensaje de que mi mamá se preocupa porque estoy cansado, pero el tono de voz que utilizó me manda el mensaje de que mi mamá ya está harta de mí y que realmente no le interesa que descanse, se quiere deshacer de mí. De hecho, esto pasa en la clínica. Una mamá me confesaba que disfrutaba más a su hijo cuando su hijo estaba dormido. Que claro, era un niño con psicopatología, era un niño con un trastorno de conducta grave y la mamá decía, es que cuando el niño está despierto no me puedo vincular con él y ya cuando está dormido como que lo disfruto más. Entonces entiendo lo que dice Bateson cuando las madres mandan a los niños a la cama. Emociones cardia, factores ambientales como un doble vínculo pueden afectar el alma infantil. Y si aparte este niño trae una herencia de problemas psiquiátricos porque el papá sufrió depresión o esquizofrenia o el abuelito tenía ataques de pánico, entonces esto va a inaugurar un problema depresivo y ansioso. La que sigue, por favor. Sofronismos, autocontrol, que les digo que esto lo vemos en casos de TDAH, trastorno oposicionista desafiante, trastorno explosivo intermitente. Se ha visto que hay factores ambientales como lesiones en el cerebro, que aunado a factores neuroquímicos como la herencia, pueden generar problemas en el autocontrol. Y sí, es cierto, para muchos padres es difícil relacionarse positivamente con sus hijos si ellos tienen un problema emocional o conductual. La que sigue, por favor. Fíjense, restaurando vínculos. Tenemos el doble vínculo que de acuerdo a C.S. Lewis podríamos llamarlo una maniobra diabólica. De acuerdo a los que estudiamos terapia familiar, posiblemente sea de las pautas de comunicación más funestas o las que generan mayor problema en la comunicación de las familias. El doble vínculo genera confusión, pero si nosotros avanzamos hacia el vínculo perfecto, que dice Pablo, ¿de cuál es el vínculo perfecto? Colosenses 3:14, es el amor ágape. Entonces la familia pasa de un estado de confusión a un estado de paz. Es una promesa de la Biblia. Pero aquí la pregunta de preguntas es que cómo podemos transitar de este punto del doble vínculo al del vínculo perfecto. Bueno, Pablo usa la palabra ágape, hablando de este amor, y después dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 13,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo creo que los terapeutas familiares podríamos avanzar muy bien con las familias si pudiéramos ayudar a que los miembros desarrollaran este amor ágape y transitaran del doble vínculo, un vínculo diabólico, a el vínculo perfecto que es el amor ágape. La que sigue, por favor. Cuando Harry Harlow empieza a estudiar el vínculo en los animalitos, en estos monos, que es uno de los clásicos de la psicología, fíjense cómo le llama a su estudio. ¿Me pasas la que sigue? A ver si alcanza a ver. The Nature of Love, la naturaleza del amor. Si Harlow en la década del 50 publica estos trabajos sobre el vínculo con animales y habla de la naturaleza del amor, ¿por qué no empezamos a hablar sobre el amor en la familia y sobre el amor como un vínculo perfecto que, si alcanzamos a desarrollar, puede ayudar a revertir o a preservar los problemas psiquiátricos? La que sigue, por favor. Restaurando vínculos, ¿qué más podemos hacer para pasar del doble vínculo al vínculo perfecto y de la confusión a la paz en nuestras familias? La oración y Dios como psicoanalista, entre comillas, porque no me estoy refiriendo a que Dios utilice el método desarrollado por Sigmund Freud, pero sí que Dios puede analizar mi psique y mostrarme conductas que a lo mejor yo no conozco. La que sigue, por favor. Este es un libro de editorial Pax México, muy interesante, que refleja una investigación que hizo William Parker y Elaine St. John's y que se titula La oración en la psicoterapia. Fíjense qué interesante. Ya la oración ya es un tema que se está estudiando en laboratorios científicos y ve cómo influye esto en la salud mental. La que sigue. ¿Qué fue lo que encontraron esos investigadores? William Parker y su colega Elaine St. John's efectuaron un estudio en la Universidad de Redlands, eso es California, Estados Unidos, para determinar el efecto que pudiera tener la oración bíblica en el tratamiento de diversas formas de padecimientos mentales. Al medir los resultados, se obtuvo una mejoría de los padecimientos en un 72%. Los autores de este estudio llegan a la siguiente conclusión: la oración, adecuadamente entendida y practicada, puede ser el instrumento más importante en la reconstrucción de la personalidad de un sujeto, puede cambiar la vida de una persona en cualquier lugar, en cualquier tiempo y a cualquier edad. La que sigue, por favor. Y bueno, entramos al tema de Dios como psicoanalista, entre comillas. Fíjense, ¿no es Dios un psicoanalista en el Salmo 139, 23 y 24? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La que sigue, por favor. Y por último, quiero hablar yo de un problema que puede estorbar el hecho de avanzar a este amor ágape y que tiene que ver los problemas de salud mental, pero de los papás. Si un padre está deprimido, ese padre puede tener más dificultades para expresar ese amor ágape a un hijo. Y aquí vuelvo a retomar el tema del amor. Si ustedes hacen una búsqueda en el DSM-5, la palabra amor prácticamente no es mencionada en ninguna parte, ¿no? La que sigue, por favor. Pero fíjense lo que dice Sigmund Freud, que aquí yo sí estoy de acuerdo con el padre del psicoanálisis. Esto lo publica en Duelo y Melancolía. Dice: la melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, ¿de acuerdo? Una cesación del interés por el mundo exterior, que es lo que llamamos anedonia, la pérdida de la capacidad de amar y la inhibición de todas las funciones y la disminución del amor propio. Para Freud, y yo estoy de acuerdo con este señor, cuando una persona entra en un estado de melancolía, pierde en mayor o menor medida la capacidad de amar. Eso es un estorbo
para ese amor. Y eso puede afectar el desarrollo infantil. La que sigue, por favor. Entonces tenemos la depresión como un problema que puede también evitar que podamos pasar del doble vínculo al vínculo perfecto. La que sigue. Autores como René Spitz hablaban de que la madre es el yo externo del niño, en lo que el niño desarrolla esta instancia intrapsíquica. La mamá es su yo externo. Hasta que un yo estructuralmente organizado se desarrolla en el niño, la madre se encarga de las funciones del yo del niño. La que sigue, por favor. De acuerdo con la personalidad de la madre, puede haber una diferencia enorme respecto a que el niño sea precoz o retrasado, dócil o difícil, obediente o revoltoso. Aquí Spitz no menciona al padre, yo sí lo metería. Y también podría ser que si esa mamá no tiene una pareja, esa mamá entra en melancolía, pierde su capacidad de amar, empieza a desarrollar doble vínculo y se genera psicopatología infantil. Para el bebé existe percepción de los humores de la madre, de los deseos conscientes, así como los inconscientes de ella. Esto lo dice René Spitz. Para René Spitz, el bebé está en contacto con el nefros de la madre. De manera que es muy importante la salud mental de la mamá. Si la mamá desarrolla depresión postparto, que de hecho yo les puedo decir que en mi práctica más bien creo que es depresión preparto, porque ya vemos matices depresivos antes del parto, esta mujer debe de atenderse para poder ayudar a la criaturita. Para terminar, quiero también no dejar de lado la posibilidad de que también el niño genere un doble vínculo hacia sus padres y también los atrape en esta pauta de comunicación patológica. Este doble vínculo es más frecuente en niños con trastorno por deficiación e hiperactividad y trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Mensaje número 1 que manda el niño a sus papás: soy un niño pequeño y no tengo poder para valerme por mí mismo. Una criaturita que requiere cuidados, atención. Mensaje número 2, pero las fallas en mi neurotransmisión, que tiene que ver con autocontrol, sofronismos, son más poderosas que ustedes juntos. Porque es un niño que no tiene autocontrol y que no le puedes quitar la vista de encima ni 10 segundos porque ya se metió en un problema. Entonces es un doble vínculo. Es un niño que requiere mi asistencia, o es un niño que lo tengo que controlar y que a veces lo tengo que castigar o que tener una medida disciplinaria. De hecho, la que sigue, Pablo habla de los niños como criaturas que tienen capacidad de generar un doble vínculo. Entre tanto que el heredero es niño, indefenso, no tiene poder, en nada difiere del esclavo, pero es señor de todo. Un doble vínculo, doble mensaje que el niño te manda, ¿no? Ahora, los padres responden, la que sigue, a este doble vínculo con el doble de vínculo clásico de Bateson: vete a la cama, estás muy cansado y quiero que descanses, lo que es igual a sal de mi vista porque estoy harto de ti. La que sigue es un resumen de la charla de hoy, que no la voy a explicar porque me va a tomar otra hora, pero aquí nos muestra la complejidad de los fenómenos espirituales, mentales, somáticos, que se ven nada más en una diada: progenitor, padre o madre, y un hijo. Este diagrama, que ya se ve muy complejo, será todavía más complicado si metiéramos los conflictos en una relación de pareja de los padres. Si metiéramos más hermanos con trastornos mentales, esto llega a un nivel que puede incluso hacer que un terapeuta familiar experimentado decida dar un paso hacia atrás. Y ya como reflexión final, la que sigue, quiero mencionar un poco sobre la medicación y la terapia familiar. Esto lo dice Pittman, un terapeuta familiar muy reconocido, psiquiatra. Dice: en realidad no se puede llevar a cabo el tratamiento de la familia hasta poner bajo control la química cerebral descontrolada. Las consideraciones interpersonales no pueden competir con el flujo y reflujo de las aminas biógenas. La que sigue es una reflexión mía. Así como un marino le tiene respeto al mar embravecido, y el terapeuta familiar y el consejero espiritual deben tener el respeto a la neurotransmisión. Este niño tiene un problema en la química de su cerebro y necesitamos usar un medicamento para que se recupere la salud mental de ese niño y la paz familiar. Y como último, quiero compartir una reflexión del doctor John Kavanagh, un psiquiatra creyente, que él dice esto, yo lo comparto y se los quiero traer aquí. Él dice: la psiquiatría puede hacer mucho,
para que el individuo pueda desplegar los recursos potenciales de su espiritualidad latente. Eso no lo dice cualquier psiquiatra. La psiquiatría no solo proporciona un recurso terapéutico para la eliminación del trastorno psíquico, sino también un camino para que el sujeto pueda llegar a ser capaz, más allá de los intereses estrictos de la salud mental, de realizarse en la dimensión de criatura creada para la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has permitido estar hoy aquí en este evento para aprender más sobre lo que tú nos muestras en las Escrituras. Te pedimos que bendigas a nuestro pastor, a todos los líderes y a todos los que forman parte de esta iglesia. Señor, derrama tu bendición sobre las familias que forman parte de esta congregación. Derrama tu bendición también sobre las familias que se han congregado hoy en esta convención. Sigue bendiciendo este maravilloso evento. Padre, te pedimos que restaures vínculos. Ayúdanos a reflejar ese amor ágape, que es el vínculo perfecto. Fortalece, Padre, nuestra vida espiritual y restaura nuestra salud mental. Hoy en especial te quiero pedir por la salud mental de nuestros hijos, por la salud mental de todos los niños y adolescentes que acuden a esta iglesia. Bendice sus vidas, sana su mente, ayúdanos a ser un vehículo para poder apoyarlos de la mejor manera cuando padezcan un trastorno mental. Padre, ayuda a esta congregación a vencer el estigma que pesa sobre la atención a la salud mental, en especial la psiquiatría. Yo oro esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.